bueno, sin más, vamos a empezar porque por algo vinieron aquí. Y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Es un niño de 3 años que lo lleva a urgencia a su mamá debido a que inició con fiebre y no ha mejorado con paracetamol. La mamá te dice que desde hace 6 días ha estado bastante irritable. Ha tenido tos frecuentemente y no quiere comer, no tiene apetito. A la exploración física, antecedentes personales patológicos son completamente irrelevantes, no toma medicamentos, ve su historial clínico, su cartilla de vacunación, todo está al corriente. A la exploración física está febril, 38.8, tiene una TA de 90-60, cardíaca de 119, está taquicárdico, respiratoria de 24. A la exploración física ves que tiene un desarrollo adecuado para los 3 años de edad, pero está muy irritable y está llorando en el regazo de su mamá. A la exploración, que es lo que permite este pequeñito que le realices, tiene crecimiento de ganglios cervicales y además por debajo del reborde costal derecho encuentras el borde hepático crecido en lo puedes palpar 2.5 centímetros por debajo de este reborde costal. Lo haces del otro lado, puedes tocar la punta del vaso, es palpable, le notas varias equimosis en la parte anterior, en todo el tórax, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Le tomas unos laboratorios a este niño que está febril, tiene hemoglobina de 6, que está baja para su edad, 6,000 plaquetas, que están extremadamente bajas, 85,000 leucocitos y 90% de blastos, eso te reporta el citómetro de flujo. Linfocitos 10%, que eso está normal. Le haces un extendido periférico y encuentras blastos en sangre periférica con cromatina fina nuclear y citoplasma agranular. Le tomas una plaquita, porque es un niño de 3 años y no coopera mucho en la exploración, pues, para hacer un buen interrogatorio y no encuentras datos que te alarma alguna infección o consolidación. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable con este caso clínico? A, es una leucemia linfoblástica aguda. B, es un linfoma de Burkitt. C, es una leucemia linfocítica crónica. O D, es un clásico cuadro de un linfoma de Hodgkin. Entonces, vamos a lanzar la primera votación. Recuerden, tienen 1 minuto para contestar. Son 4 opciones, solamente una es la verdadera. Y por favor, voten. Cheti, no, ¿por qué me muerdes? Amor, creo que... Estoy muriendo. No. Así no voy a jugar contigo. Me desespero. 5 segundos. 2, 1 y tiempo. Muy bien, no nos vamos a tardar mucho en esto. Me da muchísimo gusto que de los más de 100 asistentes que estamos hoy presentes, el 84% de ustedes identifica de forma adecuada la presentación de una leucemia linfoblástica aguda. Voy a dejar, algunos dijeron que es un linfoma de Burkitt y otros que esto es un linfoma de Hodgkin, pero fue la minoría, el 84% que tiene la respuesta correcta. Voy a dejar de compartir los resultados. Y obviamente, leucemia linfoblástica aguda la vamos a discutir en la siguiente diapositiva, pero quiero discutir las siguientes opciones. ¿Por qué el linfoma de Burkitt no es? ¿Por qué no es la opción correcta? Recuerden que el linfoma de Burkitt existen varias variedades del linfoma de Burkitt. Hay una forma que es la epidémica, hay una forma que es la endémica, que es la que está en África, debajo del Sahara, y hay una forma asociada a la inmunosupresión, principalmente con pacientes con VIH. Algo muy característico del linfoma de Burkitt, y quiero que se lo lleven no solamente para el examen, sino para la vida, es este paciente que van a ser mayores, puede ser desde niños, pero puede afectar todos los grupos de edad.
Son estos pacientes que tú encuentras, por ejemplo, como este niño de 3 años con crecimiento ganglionar, ya sea cervical, en las axilas, en las ingles, etcétera, en alguna zona que sea muy fácil para ti de palpar, donde esté el crecimiento. Y es el paciente el cual empiezas a programar todos los resultados, todos los estudios diagnósticos, perdón. Y al otro día ese paciente llega con el ganglio cervical 10 veces más grande. El linfoma de Burkitt hasta el día de hoy es la neoplasia maligna en humanos con mayor tasa de replicación conocida en nuestra especie. Entonces es muy característico que si les preguntan acerca del linfoma de Burkitt va a ser eso, va a ser un paciente, puede ser un niño, puede ser un adulto más grande, principalmente los que están asociados con VIH, que llegan con tal vez una masa submandibular, una tumoración submandibular de 3, 4 centímetros y al otro día te vuelven a volver a ver, van a tu consultorio porque esa tumoración parece que explotó. Es el tumor de mayor tasa de replicación conocida por el ser humano en nuestra especie. Y obviamente, bueno, están asociados varios, algunos virus, etcétera, pero linfoma de Burkitt esto no pareciera, sobre todo por el comportamiento. ¿No te molesta aquí si me pongo audios? No, a lo mejor, si fuera un pacientito proveniente de África, en el cual predominan ciertos, ciertos tipos de presentaciones clínicas. Me voy también a que fuera tu Entonces, no es la respuesta. Bueno, leucemia linfocítica crónica, ¿por qué no es una leucemia linfocítica crónica? Porque pues, a este niño le faltan como unos 70 años para poder estar dentro del grupo de riesgo de leucemia linfocítica crónica. Recuerda que existen incluso, perdón, Alejandra, pero puedes silenciar tu perdón, ya me regañó Miguel Juan. Ya me regañaron, me regañó Miguel Juan porque no había bloqueado. A ver, vamos a ver. Miguel Juan, ¿dónde estás? Se acercó anfitrión. Está a silenciar a todos. Ok, ya lo silenciamos. Perdón, ¿eh? ¿Y qué más? Nada más. Ok, ¿por qué no es una leucemia linfocítica crónica? Como les mencioné, es un paciente que le faltan como 70 años para poder estar dentro del grupo de riesgo de las leucemias linfocíticas crónicas. Y de hecho, recuerda que a pesar de que es una leucemia, que principalmente van a ser pacientes de más de 65, 70 años de edad, los cuales te van a llegar a ver o les tomamos laboratorios y tienen pancitopenia. Estos pacientitos, existen ciertos criterios para dar o no dar tratamiento. De hecho, en algunos lugares, por ejemplo, donde estoy bien consciente es en Canadá, estos pacientes, si no cumplen los criterios para inicio de quimioterapia, los pacientes con leucemia linfocítica crónica, no llegan a conocer a un hematólogo dentro del sistema de salud canadiense. ¿Por qué? Los ve una enfermera que tiene entrenamiento para ver pacientes hemato-oncológicos, se llaman enfermeras pues practicantes, nurse practitioner es la traducción adecuada, o sea, enfermeras que tienen un cargo clínico y ellas se encargan de darle todo el seguimiento a estos pacientitos siempre y cuando no cumplen los criterios de la RAE, los cuales te dicen qué pacientes sí necesitan o qué pacientes no necesitan el utilizar quimioterapia, ¿no? Entonces, pues este niño está muy lejos de una leucemia linfocítica crónica, tan solo por el grupo de edad lo podrías descartar. Ahora, linfoma de Hodgkin, ¿por qué no es? Obviamente tenemos que evaluar estos ganglios, vamos a tener que hacer otros estudios de extensión en este grupo de pacientes, pero bueno, no es el grupo de edad característico y además puede ser de que tenga algunos síntomas del paciente, por ejemplo, la fiebre, pero no te describen que sea de una presentación tal vez nocturna, que haya bajado del peso. De hecho, tú lo ves y parece que tiene un adecuado desarrollo, suponiendo que el evaluador haya sacado sus tablas de peso y talla para la edad, pero este pacientito no tiene datos de un probable linfoma de Hodgkin, tal vez tendría mayor
crecimiento ganglionar. Aquí solamente te menciona que tiene los ganglios cervicales crecidos, pero obviamente tiene una neoplasia hemato-oncológica que requiere de mayor tratamiento. Entonces, sobre todo por el grupo de edad, recuerden que esto está dentro, la leucemia linfoblástica aguda está dentro de los 2 a 5 años de edad. La presentación, un síndrome febril, que no quiere comer y además los blastos del 90% que te están saludando, lo más probable es de que este paciente tenga una leucemia linfoblástica aguda. Entonces, por eso es la respuesta correcta. Recuerda que esta leucemia es el cáncer más común en los pacientes que son lactantes menores, lactantes mayores. El pico es entre los 2 y los 5 años de edad y afecta por mucho más hombres a mujeres. El cuadro clínico tienes que tener una alta sospecha. Puede ser dolor óseo, porque es la gran replicación de la médula ósea que está provocando estos linfoblastos que son agresivos. Linfadenopatía, algo que es muy importante, no se vayan, recuerden, con la finta de que linfadenopatía signifique necesariamente linfoma. De hecho, si ustedes ven su Harrison, que seguramente pues, es un libro al que todos nos tenemos que enfrentar en algún momento en nuestra formación médica, leucemias y linfomas están en el mismo capítulo, porque es el mismo espectro de la enfermedad. Simplemente que hay un espectro de una neoplasia líquida y un espectro en las estructuras sólidas, que son los ganglios. Pero dentro de la misma abordaje de las leucemias y los linfomas, están dentro del mismo capítulo de este libro, del cual uno de sus editores, el doctor Fauci, pues ahorita está siendo muy, muy famoso con esto del COVID en los Estados Unidos. Tienen hepatoesplenomegalia, el evaluador te está diciendo, tiene crecimiento por debajo del reborde costal y además puedes palpar incluso la punta del vaso, el cual no es normal que se pueda hacer en un niño de esta edad. Y obviamente los síndromes anémicos y la pancitopenia te van a dar palidez y trombocitopenia. De hecho, por eso el evaluador te está mencionando que tiene varias petequias en el tórax, tanto anterior como de forma posterior. Pero bueno, me dio muchísimo gusto el hecho de que más del 84% de ustedes pueden identificar una leucemia linfoblástica aguda. Ahora vamos a meternos en detalles un poquito más específicos. Entonces, esta es la segunda pregunta. Es el mismo niño de 3 años en el cual tiene periféricos 85,000 leucocitos, tiene 90% de blastos, linfos 10%. El frotis periférico ya lo discutimos. ¿Cuál es el estudio diagnóstico definitivo? Es decir, de estas opciones, ¿qué haría decirte este paciente confirma mi sospecha diagnóstica de una LLA? A, le hacemos un PET-CT con 18 FDG. B, le hacemos una biopsia de aspirado de médula ósea. C, resonancia magnética de hígado y vaso, recuerda que tiene hepatoesplenomegalia. O D, el frotis periférico lo teñimos con hematoxilina y eosina y con esto podríamos tener la información necesaria. Es la pregunta número 2. Y por favor, tienen un minuto, recuerden, y por favor, voten. Cinco segundos. Y tiempo, vamos a finalizar la votación. Perfecto, el 94% de ustedes, ya va más porcentaje, logra identificar cuál es el mejor abordaje diagnóstico de una leucemia linfoblástica aguda, el cual es una biopsia y aspirado de médula. O sea, 1% de ustedes dijo que con un PET-CT 18 FDG, vamos a hablar acerca de eso, y un 5% dijo que un frotis periférico con hematoxilina y eosina, ¿no? Nadie dijo que resonancia magnética de vaso, me parece que era el distractor más sencillo de identificar. Entonces, bueno, ahorita hablaremos acerca de la biopsia y aspirado de médula ósea.
Pero el PET-CT con 18-FDG, recuerden que un PET-CT con 18-FDG, si estuvieron con nosotros participando en la sesión pasada, es una tomografía que además toma las ventajas de la medicina nuclear. Entonces, además de hacer una tomografía contrastada, se administra un radiofármaco y existen muchos radiofármacos que utilizamos. El más común, el que más se utiliza es 18-FDG, es como ir a la taquería. Y pues, ¿cuál es el más común que se consume en una taquería en la Ciudad de México? Pues son los tacos al pastor, igual 18-FDG. Pero existen acetato, por ejemplo, para valorar tumores del sistema nervioso central, existen con DOTATOC, que es para los tumores neuroendocrinos, existe con PSMA, que es para valorar los tumores prostáticos, sobre todo los que tienen recurrencia bioquímica, etcétera. Pero el PET-CT no es un estudio que utilicemos. Realmente es raro que se utilice en una leucemia linfoblástica aguda, porque recuerda que estamos en el espectro de una neoplasia líquida, no estamos tanto en el aspecto sólido. Esa es mi forma de apreciarlo. ¿Cuáles son los tumores que sí necesitan PET-CT con 18-FDG necesariamente para poder hacer la estratificación de forma adecuada? Ya lo hemos mencionado antes: melanoma invasor, pulmón, esófago y los linfomas. De hecho, los linfomas ya es tanto el impacto que tiene el uso de los PET-CT en los linfomas, que ya el tratamiento y los estudios diagnósticos ya son muy dinámicos. Ya no nos esperamos, ya no estamos como hace unos 10 años en los cuales en los linfomas, por ejemplo, Hodgkin o no Hodgkin, le soltábamos toda la quimioterapia al paciente y a menos que tuviera una progresión clínica obvia, completábamos los ciclos. Ya actualmente ya el tratamiento es mucho más dinámico, le damos 2 ciclos, le hacemos otro PET y vemos cómo responden las lesiones. Responde, o está igual la enfermedad, seguimos con los mismos tratamientos de quimioterapia. Progresa, a pesar de que clínicamente no lo puedas detectar, es momento de que cambies tu estrategia. Pero bueno, al fin y al cabo, PET-CT, quiero que te quedes con la idea de que en leucemias linfoblásticas no es algo que utilicemos comúnmente. Resonancia magnética de hígado y vaso. Bueno, este distractor estaba hecho principalmente porque el paciente, este pacientito de 3 años, tiene hepatosplenomegalia, pero no te daría mayor información, simplemente te está hablando, puede ser de infiltración. Recuerda que las neoplasias hematológicas no dan metástasis, es de sí, pero no, es decir, las neoplasias hematológicas dan infiltración. Incluso aunque los linfomas sean una tumoración en un tejido sólido, recuerda, propiamente decimos que las neoplasias hematológicas dan infiltración, no dan metástasis, a diferencia de los tumores sólidos como pulmón, mama, que dicen ya tiene metástasis cerebrales, metástasis óseas. Las neoplasias hematológicas dan infiltración y esto habla de que ya la tumoración tuvo la oportunidad, al ser líquida, de invadir otras estructuras, ¿no? Entonces solamente era un distractor. Y el frotis periférico con hematoxilina, eosina, existen varias tinciones para poder hacer los frotis periféricos, pero realmente hematoxilina y eosina no nos va a aportar mayor información en este pacientito. Parece que con estos laboratorios, un síndrome infeccioso, un probable síndrome febril, un probable síndrome infeccioso, un crecimiento ganglionar, tenemos toda ya la información necesaria para poder establecer un probable leucemia linfoblástica aguda y que lo corrobores con biopsia de aspirado de médula ósea. También recuerda que vas a solicitar ciertos marcadores que solamente se hacen por citometría de flujo. Ya en hematología esto es cada vez más común. Clasificamos las neoplasias hematológicas ya por citogenética y leucemia linfoblástica aguda no es la excepción. Existen muchas definiciones de leucemia linfoblástica aguda. Se acepta que si tienes blastos de más del 25% en el aspirado de médula ósea, esto ya es definitivo de puedes hacer el diagnóstico de una LLA. Y recuerda, como te mencioné, vas a hacer algunos estudios de citogenética, que eso está más allá de lo que necesitas saber para el examen nacional, porque recuerda pues que esto es un tratamiento no de segundo, sino ya de tercer nivel. Pero sí es importante que te lleves que los pacientes con leucemia linfoblástica aguda necesitas identificar si tienen o no el cromosoma Filadelfia, la traslocación del cromosoma Filadelfia, porque recuerda que cromosoma Filadelfia, esta unión de BCR-ABL es un factor predictivo
favorable para los pacientes que tienen leucemia granulocítica crónica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les puedes dar tratamiento con inhibidores de tirosinosinasa, como es imatinib, dasatinib, y los pacientes lo conviertes en una enfermedad crónica. Eso pasa con el EGC. Entonces, recuerda, cromosoma Filadelfia, esta translocación 922, es un factor favorable, predictivo en la leucemia granulocítica crónica. En cambio, si un paciente tiene una leucemia linfoblástica aguda y tiene cromosoma Filadelfia positivo, tiene esta translocación, es de peor pronóstico. Quiero que quede muy bien esa asociación clara. En leucemia granulocítica crónica es un factor predictivo porque tú lo puedes modificar. Es favorable el tener este cromosoma, esta translocación BCR-ABL. En leucemias linfoblásticas agudas, estos pacientes es de peor pronóstico. Y de hecho, los pacientes en el tratamiento, además de la quimioterapia sistémica que ahorita hablaremos, se les tiene que agregar ya sea un inhibidor de BCR-ABL o son los pacientes que directamente llevamos a trasplante. Entonces, el tratamiento, vamos a tocar ciertos puntos muy finos. La finalidad de esta sesión no es el hecho de que salgas como un experto en leucemia linfoblástica aguda, sino que obtengas las herramientas necesarias porque muchas de estas preguntas se pueden repetir en el examen de alguna u otra forma. No idénticas porque eso sería ilegal y yo ya no podría transmitir esto en vivo, pero sí preguntas similares para que en ese momento identifiques menos de un minuto y pases a la siguiente pregunta. Algo muy importante, recuerda que, y esto lo aprendimos a la mala, además de la quimioterapia sistémica, que es la que conoces, tenemos que dar quimioterapia intratecal, es decir, quimioterapia directamente en el sistema nervioso central. Y esto se puede hacer mediante una punción lumbar y administrar ya sea metotrexate o citarabina a estos pacientes porque el sistema nervioso por la barrera hematoencefálica es un santuario. Entonces, en los 60, 70, cuando iniciábamos los tratamientos para estos pacientes con LLA, los curábamos aparentemente, pero posteriormente llegaban los niños convulsionando o con mucho dolor de cabeza y tenían infiltración de la leucemia linfoblástica en el cerebro o en alguna otra parte del sistema nervioso central. Entonces, sabemos que estos pacientes tengan o no infiltración al sistema nervioso central, necesitan quimioterapia intratecal y esto lo hacemos mediante una punción lumbar. Son varias sesiones las que va a tener que recibir y hay pacientes incluidos en los cuales se les pone un reservorio que va directamente a los ventrículos, que es un reservorio de malla, y se le aplica la quimioterapia ahí directamente. Pero es algo muy, muy, muy importante porque seguramente alguno de los evaluadores quiere preguntarte si estás completamente seguro que a estos pacientes, a pesar de que no tengan infiltración en el sistema nervioso central, es un santuario, necesitan quimioterapia intratecal directamente al sistema nervioso central. Ok, pues muy bien, vamos avanzando con el caso clínico. Es la pregunta número 3, es el mismo niño. El aspirado de médula ósea es hipercelular. La médula ósea está completamente reemplazada por linfoblastos con expresión de linfocitos T y tiene translocación 11-14, que es una de las más comunes en la leucemia linfoblástica aguda. Entonces, corroboras tu diagnóstico y planeas iniciar quimioterapia combinada durante la inducción. Te menciona el hematólogo que va a utilizar esteroides, va a utilizar un alcaloide de la vinca, que es la vincristina. ¿Cuál otro medicamento se agregará al régimen probablemente? ¿Cuál es el que más probablemente se va a agregar a este régimen? Para contestar esta pregunta, sí tienes que tener algo de conocimiento o si no, tratar de contestarla mediante descarte porque tal vez conozcas algunos medicamentos que no se utilizan en leucemia linfoblástica aguda. A, L-asparaginasa, B, pembrolizumab, C, vinorelbine o vinorelbina o D, ciclofosfamida. Es la pregunta número 3. Tienen un minuto para contestar y por favor, voten.
2, 1 y tiempo. Esta sí me parece que es de las preguntas con mayor grado de dificultad, pero solamente el 34% de ustedes tuvo la respuesta correcta, que es agregar L-asparaginasa a este pacientito. 52% de ustedes dijo ciclofosfamida. La ciclofosfamida sí es un medicamento que se puede utilizar en la leucemia linfoblástica aguda. De hecho, en los pacientes que tienen peor pronóstico, los que van a recibir los famosos hipercevat, que es un esquema de quimioterapia. Pero lo importante aquí es el hecho de que identifiques que un componente muy importante, sobre todo en los pacientes pediátricos, es la L-asparaginasa, del cual hablaremos en unos minutos más. No se pongan tristes, ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ahorita vamos a hablar acerca de la L-asparaginasa y además hay un escándalo que sucedió con el gobierno actual aquí en México, en un hospital de gran prestigio por este mismo medicamento. Ok, pembrolizumab, los que hayan contestado pembrolizumab. Pembrolizumab es un medicamento que utilizamos en neoplasias, principalmente de oncología médica sólida. Lo utilizamos, por ejemplo, mucho para cáncer de pulmón, lo utilizamos para cáncer de vejiga metastásico, la mayoría de los contextos. Y sí, pembrolizumab está aprobado para linfoma no Hodgkin para linfoma Hodgkin cuando ha progresado a varias líneas de quimioterapia sistémica. El pembrolizumab, ¿cómo funciona? El pembrolizumab es quitarle el freno a la respuesta inmunitaria. Por alguna razón que no sabemos en totalidad, un paciente que tiene cáncer, su sistema inmunológico en algún momento entra en un estado de letargo. Es decir, los linfocitos T, principalmente que son los que se encargan de promover la respuesta inmunitaria entre las células cancerígenas, debido a la sobreexposición y ciertas uniones entre las células presentadoras de antígeno con las células cancerígenas, estos pacientitos desarrollan su sistema inmune cierto estado de letargo. Lo que hace el pembrolizumab son estimular la respuesta inmunológica. Son medicamentos que se administran de forma intravenosa, son inhibidores de PD1, que es ligando de muerte programada. Entonces, de forma general, la célula cancerígena expresa el ligando de célula el PDL1, ligando de muerte programada 1. La célula presentadora de antígeno tiene este ligando de PD1, se une y entonces lo que induce la célula cancerígena sobre la célula presentadora de antígeno es la muerte celular. Entonces, estos medicamentos que utilizamos para otro tipo de neoplasias estimulan la respuesta inmunológica, pero hasta el día de hoy no tienen un papel muy importante, de hecho es inexistente en las leucemias linfoblásticas agudas. Ahora, Vinorelbine me parece que pudo haber sido un medicamento que pudieron haber descartado de forma un poco más sencilla, porque ya tenemos un componente de la misma familia, que son los alcaloides de la vinca. El que utilizamos mucho en LLA es la vincristina y el Vinorelbine es otro primo hermano de los alcaloides de la vinca. ¿Cómo actúan los alcaloides de la vinca? Eso tampoco es tan importante que lo sepan, pero si ustedes se acuerdan, en el ciclo celular, en la mitosis había los microtúbulos y estos microtúbulos se estabilizan y se destabilizan para poder realizar la mitosis. Lo que hacen los alcaloides de la vinca, Vinorelbine, vincristina, vinblastina, estabilizan estos microtúbulos. Entonces, estos microtúbulos, al no poder desestabilizarse para poder hacer otras uniones, inducen la muerte celular, pero eso es una forma muy general de cómo actúan los alcaloides de la vinca. Entonces, si ya tienes vincristina, rara vez, de hecho no existe que yo sepa, alguna combinación de quimioterapia que utilice dos alcaloides de la vinca al mismo momento. Y como les mencioné, yo creo que lo más difícil y fue en el que más contestaron erróneamente fue la ciclofosfamida. Puede ser que se utilice la ciclofosfamida para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. De hecho, pertenece a un esquema de quimioterapia que se llama hipercevat. Si lo quieren buscar, lo pueden encontrar hasta en Wikipedia. Hipercevat, que son esquemas de quimioterapia a altas dosis y lo utilizamos para muchos, de hecho algunos linfomas muy agresivos utilizamos este tipo de esquema
y por esto es la C de ciclofosfamida, pero tiene mayor relevancia y tiene mayor importancia el hecho de introducir en estos pacientitos, sobre todo en los pediátricos, la L-asparaginasa por encima de la ciclofosfamida. En conclusión, no quiero decir que la ciclofosfamida no se utilice, pero L-asparaginasa tiene prevalencia sobre este medicamento. Entonces, de forma general utilizamos para los niños dosis altas de prednisona, utilizamos un alcaloide de la vinca, que es la vincristina, y utilizamos la L-asparaginasa. La L-asparaginasa es una enzima que sintetizan las bacterias, principalmente la Escherichia coli. Entonces, lo que hace este medicamento, si pueden ver aquí en la parte derecha de su pantalla, es escindir la L-asparagina, que es un aminoácido esencial, y lo destruye en ácido aspartico y en amoníaco. Del lado izquierdo, a pesar de que tú hayas escindido la asparagina en ácido aspartico y en amoníaco, la célula, el linfocito que está normal, que está sano, él tiene su propia, puede sintetizar con la asparagina sintetasa, puede sintetizar nuevamente su propia asparagina. Entonces, el leucocito sano le hace lo que el viento a Juárez, la L-asparaginasa. En cambio, las células linfoblásticas, las células del cáncer, no cuentan con esta enzima, que es la asparagina sintetasa. Entonces, tú al haber destruido, por no decirlo de otra forma, la L-asparagina en ácido aspartico y en amonio, la célula linfoblástica no puede sintetizar nuevamente la asparagina y recuerda que es un aminoácido esencial, entonces esto induce la muerte celular. Y de hecho, en las fases más agudas de la leucemia linfoblástica aguda es donde se administra este medicamento. No es necesario que te sepas el calendario de administración, pero lo que quiero darte a entender es que las células normales sí cuentan con la asparagina sintetasa, las células anormales, las células del cáncer, estos linfoblásticos, no cuentan con ella, necesitan grandes cantidades, entonces por eso utilizas L-asparaginasa para inducir la muerte celular de todas las células cancerígenas. ¿Cuál es el problema? Y puedes o no también agregar antraciclinas, daunorubicina, doxorubicina, etcétera. Pero bueno, los importantes y el esqueleto son vincristina, prednisona y L-asparaginasa para las leucemias en los niños. Ahora les mencioné que hubo un escándalo recientemente, de hecho lo pueden buscar en los periódicos. L-asparaginasa obviamente lo sintetiza una bacteria, la Escherichia coli. Entonces, uno de los eventos adversos que sucede sobre todo con la administración intravenosa es la anafilaxia. Y de hecho, si te van a preguntar un evento adverso muy temido o te quieran hacer mucho énfasis de qué evento adverso provoca la L-asparaginasa, es la pancreatitis aguda. No sucede en todos los casos, sucede en menos del 15-10% de los casos, pero puede provocar pancreatitis aguda porque, insisto, es producto de síntesis de una bacteria. Entonces, posteriormente se hicieron formulaciones que son pegiladas, y esas formulaciones pegiladas disminuyen la necesidad de tiempo de administración y son un poquito mejor toleradas. Pero lamentablemente puede ser que de hecho la L-asparaginasa no es por los eventos adversos, principalmente si se pone de forma intravascular, no intramuscular. Intramuscular duele mucho, pero disminuyes un poco, de hecho disminuyes muchísimo los eventos adversos. En Estados Unidos no se puede conseguir, en Canadá y en México sí. Entonces, existe un medicamento que es sintetizado por otro tipo de bacteria que se llama erwinina. Y la erwinina es nada más, nada menos que otro tipo. Es otro tipo de medicamento, el cual también cumple la misma función de escindir la asparagina en ácido aspartico y en amoníaco. ¿Cuál es el problema con la erwinina? Que hay un gran desabasto a nivel internacional, porque es un medicamento que necesita muchas menos aplicaciones comparado con la L-asparaginasa común y corriente, y que es carísimo de París. Entonces, de hecho, hay en un hospital en el 20 de noviembre, el Centro Médico Nacional del ISSSTE,
hubo un escándalo porque un papá, su niña, esto está documentado, no es algo que sea información privada, todos los periódicos, más o menos fue hace como unos 6, 8 meses, no mal recuerdo, la niña hizo reacción a la L-asparagina, no sé si a esa forma o una forma pegilada. Entonces, le estaban exigiendo al Centro Médico Nacional que comprara la erwinina, pero tenían el problema del desabasto a nivel internacional. Y como esta niña, su papá es de nacionalidad suiza, inicialmente él habló con la embajada suiza, esto ya es chisme, habló con la embajada suiza y le dijo que, bueno, pues su hija era hija de un suizo, y que le contestó la embajada suiza que no eran lo suficientemente suizos. Entonces, lo que hizo el papá, y eso se me hace algo maravilloso porque vivimos en el futuro, él identificó cuál era el hospital con mayor experiencia en Suiza para tratar leucemia linfoblásticas en niños, identificó al director, al jefe del grupo médico y le escribió un correo. Y el director solamente le contestó, tráete a tu hija a tu país y aquí la vamos a tratar. No olvídate eso de lo que te dijo la embajada, tráete a tu hija y aquí arreglamos todo. Y la niñita, de hecho, pues hasta la grabaron en el avión, las lágrimas, ya saben, bueno, fue una historia de éxito, qué bueno, porque la mayoría de estos pacientes se van a curar, más del 85-90% de los pacientes, sobre todo los niños, se van a curar, cosa muy diferente de lo que sucede con adultos con LLA. Ok, entonces recuerden, ya conocen qué es la L-asparaginasa, por si no la conocían, es algo muy importante, parte del esqueleto del tratamiento de la quimioterapia de leucemia linfoblástica aguda, principalmente en niños. El principal riesgo es la anafilaxis, se puede disminuir un poco si es intramuscular, si es intravenosa, si hacen más reacciones, choque anafiláctico, obstrucción de la vía aérea, etcétera, pancreatitis aguda, y existe una forma pegilada que disminuye un poco la necesidad del tiempo de administración, y la erwinina, que es un medicamento el cual viene de una bacteria que no es E. coli, que es erwinina me parece, y esa solamente es una administración y los eventos adversos de anafilaxis son anecdóticos. Ok, vamos con la penúltima pregunta del día de hoy. Son 4 preguntas. Este mismo pacientito de 3 años, ya identificaste que tiene una leucemia linfoblástica aguda. Recuerda que tiene 85,000 leucocitos, 90% de blastos. Iniciaste hidratación intravenosa vigorosa, iniciaste allopurinol e iniciaste quimioterapia combinada. Todo lo que necesitas saber. Al día siguiente, el papá te refiere que el niño está con náusea. Ves el monitor cardíaco de la telemetría y está con algunas extras ventriculares. Y hoy los leucocitos, bueno, de 85,000 ya tiene 52,000, bien por eso, pero el BUN y la creatinina están elevados en 34 y 2.1, muy mal por eso. Cuando tenía BUN de 15 y creatinina de 0.7, como puedes observar en la parte superior. Y tiene DHL en 12,000, tenía 800, tiene 12,000. Ahora, con este cuadro clínico, que yo ya sé, sabes identificar qué es lo que tiene este pacientito, ¿cuál de los siguientes resultados esperarías en este paciente? Es decir, este paciente le acaba de suceder algo por quimioterapia y ahora identifica cuáles son las alteraciones electrolíticas que va a presentar este paciente. A, que tenga, vamos a medir calcio, fósforo y potasio. A, calcio disminuido, fósforo disminuido, potasio disminuido. B, calcio disminuido, fósforo disminuido, potasio incrementado. C, calcio disminuido, fósforo incrementado, potasio disminuido. O D, calcio disminuido, fósforo incrementado, potasio incrementado. Es la última pregunta de la noche de hoy. Tienen 1 minuto para poder contestar y, por favor, voten. Les voy a dar para esta 2 minutos para que piensen con calma.
7 segundos. 3, 2, 1. Tiempo. Ok, bueno, lo primero es el hecho de que por lo menos alguna persona escogió alguno de los distractores. Entonces, muy sencillo, no vas a volver a equivocarte si fuiste del 51% que lo contestó mal, pero el 49% de ustedes tuvo la respuesta correcta. Lo más probable es que este paciente que está teniendo un síndrome de lisis tumoral tenga el calcio disminuido, el fósforo incrementado y el potasio incrementado. Súper importante el hecho de que puedas identificar esto. Y algunos pusieron otras opciones, 16, 32, 3%. La A fue la menos popular, pero por lo menos todos escogieron alguna de las opciones. Ahora, obviamente es muy sencillo, aquí en frío, en la comodidad de tu hogar, de donde estés estudiando, pues el contestar las preguntas y obviamente decir, sí, pues es muy fácil, etcétera. Pero recuerda que te vas a someter a un examen que genera mucho estrés y mucha ansiedad, sobre todo por nuestra formación médica. Entonces, yo lo que te recomiendo es de que abordes, por ejemplo, eso también lo utilizamos en el curso para abordaje de las pruebas de funcionamiento, de pruebas de función respiratoria. Identifica primero cuál es el problema. Lo primero es, este paciente están diciendo, nos están preguntando cuál es el diagnóstico, porque ese ya lo sabes. Y el evaluador sabe que ya lo sabes, por eso estás buscando hacer un posgrado. Estás ante un síndrome de lisis tumoral que provocaste tú con tu quimioterapia. Lo hidrataste bien, le diste halopurinol, le diste la quimioterapia, pero aún así los pacientes, sobre todo con gran carga tumoral de una neoplasia líquida, pueden desarrollarlo. Y estos son pacientes que pueden estar muy, muy graves y ameritan monitorización en terapia intensiva, sobre todo para el manejo de los electrolitos. Pero bueno, lo importante aquí es el hecho de que identifiques dónde se encuentra, si el síndrome de lisis tumoral, ¿qué es lo que provoca? Provoca la destrucción masiva de células. Entonces, el calcio principalmente se encuentra de forma extracelular. El potasio se encuentra generalmente de forma intracelular. Entonces, tienes que identificar, y así como el fósforo también, tienes que identificar cuál de estas alteraciones podrían solamente provocarse por el hecho de una destrucción masiva de células. Entonces, identificas el potasio, que sabes que es un catión principalmente intracelular, que de hecho eso es lo que te está provocando que tenga arritmias ventriculares, extrasventriculares. Entonces, identifica cuáles son las opciones que lo tienen incrementado. 1 y 2. Entonces, de esta forma puedes descartar la opción A y la opción C. Entonces, para poder descartar entre la opción B y la opción D, de hecho, te das cuenta, el calcio es idéntico. Lo que tienes tú que ver es cómo está el fósforo. En uno está disminuido y en el otro está incrementado. Entonces, por la gran destrucción, recuerda que el fósforo es un compuesto que es muy importante, sobre todo para la maquinaria intracelular. Entonces, la liberación y destrucción de las células provocará incremento del mismo en los niveles sanguíneos, ¿no? Entonces, al igual, por ejemplo, en pruebas de funcionamiento respiratorio, enfócate en FEP1 y en la relación FEP1-FBC e identifica eso, porque te van a poner estas opciones y vas a tener poco tiempo para poder preguntar. Entonces, yo identificaría cuáles son los electrolitos o los compuestos aniónicos o catiónicos que están dentro de las células, que se provoca la destrucción, y los que estén incrementados, va a ser mi respuesta correcta. Y ahorita vamos a ver qué es lo que sucede con el calcio. Entonces, recuerda que el principal riesgo de lisis tumoral es iatrógeno, es el iniciar quimioterapia. Hay pacientes los cuales, por supuesto, pueden desarrollar lisis tumoral sin siquiera tener quimioterapia, pero son pacientes tan graves y tienen tanta carga tumoral, linfomas enormes, leucemias con muchísima infiltración, que ellos solos pueden empezar a desencadenar lisis tumoral con o sin quimioterapia. Las alteraciones electrolíticas van a ser las manifestaciones y por eso estos pacientes tienen que ser manejados en terapia intensiva. Recuerda, se van a liberar los componentes intracelulares.
el fósforo, el potasio y el ácido úrico. Eso es lo que tienes que identificar. Y recuerda, la elevación de potasio te lleva a arritmias o incluso te puede llevar a un paro cardíaco. La elevación de ácido úrico puede provocarte falla renal y que tienes que tratarla de forma muy agresiva. Y la elevación del fósforo, recuerda que va a unirse al calcio para hacer fosfato de calcio. Y este fosfato de calcio es lo que provoca que el calcio disminuya porque se une al fósforo. Y estas sales cálcicas, este fosfato de calcio, puede precipitarse también en los túbulos renales y provocarte falla renal. Entonces recuerda, el potasio, la elevación del potasio te va a provocar las arritmias cardíacas que te está mencionando el evaluador que está observando en el monitor y la lesión renal aguda, tanto por el ácido úrico como la formación de piedras de fosfato de calcio. Para el tratamiento hay que mantener a estos pacientes en vigilancia, ameritan terapia intensiva, que otra cosa es que no haya cupo, pero necesitan terapia intensiva porque son pacientes muy graves. Van a necesitar la colocación de catéteres centrales para la administración y reposición y control de todos los electrolitos. Necesitan un monitoreo continuo porque muchas veces en ocasiones el potasio puede ser tan elevado que tus medidas contra la hipercalemia no serán suficientes y necesitarás de medidas más agresivas. Incluso recuerda, puede ser una indicación de hemodiálisis. Lo único que podemos hacer para prevenir esto es hidratar a los pacientes y utilizar halopurinol o rasburicasa si el paciente tiene una alergia conocida al halopurinol. El halopurinol cuesta $1, la rasburicasa cuesta $300 más cada pastilla. Pero muy, muy importante lo que la profilaxis te puede ayudar a hacer. Y aún así con tu profilaxis, puede ser que este paciente desarrolle lisis tumoral y que aún así lo lleves a la terapia intensiva. Lo que ya no se hace es, antes alcalinizábamos la orina en el lisis tumoral. Antes la alcalinizábamos, pensábamos que les iba a ir mejor, que iban a tener menor precipitación de litio, de fosfato de calcio, pero ya no se utiliza. De hecho, se ha visto que los pacientes a los cuales se alcalinizaron la orina tienen desenlaces mucho, mucho peores, ¿no? Entonces, olvídate de eso, ya no lo hagas, solamente profilaxis, líquidos intravenosos, por lo menos 1 mililitro por kilo por hora, y halopurinol o rasburicasa. Rasburicasa, si el paciente tiene alguna alergia conocida, halopurinol es el que utilizamos de cajón, y no alcalinizar la orina, no hay que hacer eso. Y bueno, saben muy bien identificar un síndrome de lisis tumoral. Pues muchísimas, muchísimas gracias por haberse conectado. Realmente apreciamos muchísimo todo en Dr. Vago, el hecho de que este tiempo lo dedicaste a ser una mejor persona, un mejor médico y que esto va a impactar en tu práctica clínica y vas a mejorar la vida de muchísimos, muchísimos pacientes que hoy y mañana llegarán a tu consulta. Por favor, visítenos en www.drvago.com. Tenemos un canal de Telegram donde discutimos casos clínicos diarios con retroalimentación. También en Facebook subimos memes en ocasiones, también partes de las clases. Tenemos un canal de YouTube donde general solamente es de tipo académico, tienen casos clínicos, las cuales las diapositivas las pueden descargar, son totalmente gratis. Tenemos en Amazon un libro, Aprueba tu ENARM. Somos el primer lugar en los libros de farmacología. Instagram también subimos memes, ahí somos un poquito más flexibles y tenemos Twitter, Dr. Vago MX.